Perfecto. Ahora vamos a empezar describiendo justamente los huesos que conforman tanto a la cintura como a la porción libre de esta extremidad superior, ¿sale? Entonces podemos ubicarnos en la región más, acuérdense que en las extremidades, como están en relación al tronco, la porción de la extremidad que está más cercana al tronco, ¿cómo le vamos a llamar? Medial. Proximal. No, Proximal. proximal. Proximal, exacto. ¿Sí? Entonces lo que está más cercano al tronco va a ser proximal, lo que se aleje, por lo tanto, del tronco va a ser Distal. distal. Las extremidades, al ser pues estos apéndices, tienen sus propios ejes en los que, de hecho, durante el desarrollo embrionario van siguiendo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el eje de la extremidad superior es una línea media que va como en el tronco, ¿no? La que hemos visto en el cuerpo. Entonces ahí va la línea media, el eje de la extremidad superior, ¿sí? Entonces, pues la extremidad superior también va a tener su región medial, que a final de cuentas va a estar más cercana a la línea media corporal, ¿no? Va a ser medial y va a ser lateral. Entonces, aquí a veces se puede confundir las extremidades cuando no nos las ponen con todo el demás esqueleto, dónde la estoy viendo desde adelante y dónde la estoy viendo desde atrás. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que hacer para ubicarnos es, acuérdense, ver siempre la vista de la extremidad, ¿de qué lado? Por ejemplo, aquí, ¿qué vista sería? En el primer caso, a la izquierda de su pantalla. Sería una vista. Posterior. ¿Ya vieron? Y aunque aquí dice. ¡Ay, no! ¿Ya vieron? Les estoy diciendo. Entonces, ¿qué vista estamos Es que haciendo? se medio ve anterior. Es una vista anterior de la extremidad. ¿Cuál sería? Pues del brazo, ¿no? Porque ese es el húmero. Ajá, ¿de qué lado? Me refiero al lado. Derecho. De la extremidad derecha, ¿sí? Entonces es la extremidad derecha, ¿sí? No perdamos de vista eso. Entonces, en este caso, la escápula se encuentra más cercana a la línea media, entonces se encuentra más medial, de la línea media corporal. Y entonces, por ejemplo, aquí el húmero se encuentra más lateral, ¿sí o no? ¿Ya nos ubicamos? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, por aquí observamos la clavícula, ¿sale? Se las había mostrado lo mismo, la clavícula. La vamos a encontrar articulada con el esternón. De hecho, recuerden que la clavícula es palpable en todo su trayecto y que oculta a la primera costilla y por eso no la podemos palpar, ¿sí? Entonces, si partimos del esternón, podemos seguir la clavícula, ¿sí? Como va a tener dos mitades, una más medial, que la pueden palpar porque el borde es saliente en dirección anterior, es decir, tiene una superficie convexa, y si ustedes se acercan hacia el hombro siguiendo a su clavícula, van a ver como que se hunde, es decir, en la mitad lateral tiene una superficie cóncava, ¿sí? Pueden identificar esas estructuras, es más bien esa superficie de sus clavículas. Sí. Entonces, partiendo del esternón, nos fuimos por la cintura escapular y llegamos a la región del hombro, porque aquí, desde la región lateral, la clavícula, ¿con quién se va a articular? Con el húmero. No, La escápula. con la escápula, ¿sí? La escápula, fíjense, aquí estaría la clavícula, ¿sí? Nada más no se las puse ahí para no encimar los dibujos. ¿Ya nos ubicamos? Entonces, la clavícula medialmente, ¿con quién se está articulando? Con la escápula. A ver,
Otra Bueno, vez. con el Con el esternón. esternón. Ajá. Con el esternón. ¿Y lateralmente con quién? Con la escápula. Con la escápula. Específicamente con una saliente que se conoce como Acromion. acromion. Entonces podemos llegar, como les decía, si seguimos la clavícula, llegamos hasta esta región, que pues ya corresponde a la región del hombro, y podemos de hecho palpar el acromion y seguirlo, pero ahora en dirección posterior hacia nuestras escápulas, ¿sí? Entonces ahí tenemos a nuestra cintura escapular. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, fíjense, regresamos un poquito aquí a la clavícula, ¿sale? Vamos a empezar con con este hueso sencillito para que entonces le vayan complementando las estructuras y pues vamos a describirlo, ¿sale? Entonces, a ver, la clavícula, ¿qué tipo de hueso es? Ya sabemos que está en el esqueleto, ¿qué? Apendicular. Apendicular, ¿verdad? Entonces, se encuentra en el esqueleto apendicular y en este caso tenemos una vista superior de una clavícula, ¿de qué lado? Derecho. Derecha, ¿sí? Vista superior y es la clavícula, le vamos a poner aquí derecha. Aquí sí hay que ubicarnos por si en el atlas les ponen un lado, si en otro libro les ponen el otro, o sea, aquí les digo, puede ser un poquito sencillo perderse en los lados. Pero entonces es una clavícula derecha. Entonces, fíjense, está el esternón, línea media, medial, se aleja, lateral. Entonces, la clavícula es un hueso ¿de qué tipo? Largo. Pareciera largo, pero no. Irregular. Irregular. No, pues de hecho sí predomina su eje longitudinal. Plano. Es Plano. plano, es plano. Y esto a lo mejor no tiene que ver tanto, bueno, más bien no tiene las epífisis desarrolladas, si no tienen epífisis, no tiene como tal diáfisis y metáfisis, que son como las características de los huesos largos, ¿se acuerdan? Entonces, podemos complementar como esto, porque tienen un origen embrionario también particular, ¿sí? Ya lo verán en embrio. ¿O ya lo vieron? ¿De dónde deriva la clavícula? No. Uy, no, mi profe no habló de eso, quién sabe. Yo supe que su doctora les dio crestas neurales. Bueno, la clavícula, pues justamente va a derivar de las crestas neurales y va a tener un tipo de osificación particular y más bien partimos de eso, ¿saben? Como para no confundirnos con lo de epífisis y que si no la tiene desarrollada y todo. Fíjense, por su origen embrionario, ¿qué tipo de osificación tiene la clavícula? ¿Alguien sabe? O simplemente qué tipo de osificación, aunque no se acuerden del origen embrionario. Bueno, eso ya lo habíamos, creo que platicado al principio del curso, que era, creo que de las dos, ¿no? Membranosa y endocondral es la otra. Exacto, exacto. Acuérdense, a ver, aquí retomando. Los huesos, pues, al inicio del desarrollo, pues todavía no tenían una matriz ósea dura, ¿sí? Entonces, se formaron desde dos programas donde los tejidos que van a formar huesos se forman como de dos linajes celulares, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de osificación, tenemos la endocondral, ¿sí? Condros. En la endocondral, el hueso se forma a partir de matrices previas ¿de qué? Cartílago. De cartílago, ¿sí? Entonces la osificación endocondral se forma entonces desde matrices previas de cartílago. Y el ejemplo de esto justamente son los huesos largos, ¿sí? Porque acuérdense,
¿Qué estructura de los huesos largos tiene cartílago durante el inicio de la vida y que pues justamente al irse desarrollando nos permite el crecimiento, pero cuando llega pues se llega a cierta edad pues deja de crecer y se osifica? ¿Quién era esa estructura en los huesos largos? La Era- metáfisis. Las metáfisis, ¿sí? Que son las famosas placas de Crecimiento. crecimiento. Entonces, las metáfisis, ¿sale? Y justamente la clavícula no cumple con estas características, no tiene metáfisis. ¿Por qué? Porque su osificación no es endocondral. ¿Cuál era el otro tipo de osificación? Membranosa. La intramembranosa, ¿sí? ¿Esto ya lo vieron en esto? No. ¿No? Bueno, la endocondral, para que se acuerden, dicen crece como de manera excéntrica, es decir, como del centro hacia los extremos. Acuérdense, huesos largos, por eso nos permite el crecimiento longitudinal, ¿sí? Y la intramembranosa, más bien, es como de la periferia, de diversas como acumulaciones ahí de tejido óseo, que van formando poco a poco, van creciendo y como hacia el interior es donde van osificando. El ejemplo perfecto de esto, ¿qué huesos es? ¿Qué huesos son? ¿Qué huesos tenemos y que se sienten reblanditos? Y ahí da curiosidad tocar a los recién nacidos. Las fontanelas, bueno, Tu en el- mollera. Ándele, las fontanelas, dicen las mamás, las molleras, ¿sí? Entonces, las fontanelas es el ejemplo perfecto, ¿sí? Las fontanelas, pues su osificación converge hacia las suturas, ¿sí? Y entonces es de tipo intramembranosa. La intramembranosa no pasa por un estadio de ¿qué? Cartílago. De cartílago, ¿sí? Esos huesos se van osificando directamente. Esas células de tejido óseo membranoso, intramembranoso, se van osificando de manera directa y no pasan por un estadio cartilaginoso, ¿sí? Entonces, tenemos esos dos tipos de osificación y en este caso, pues la clavícula osifica de manera intramembranosa, ¿sale? De hecho, aquí para que lo relacionen también un poquito con embrio, todos los huesos que tienen osificación intramembranosa, ¿de dónde derivan? De las células de la cresta neural, ¿sale? Y podríamos también decir de manera general que todos los huesos que tienen osificación endocondral, ¿de dónde derivarán? ¿De dónde? Ya se me durmió, ya los dormí, vale, que eso. Del mesodermo paraxial. Exacto, del mesodermo. Entonces, justamente, el esqueleto axial va a derivar del mesodermo paraxial y el esqueleto apendicular, ¿de dónde? Camarada, ya está, fue el de pa. Otra vez, la pregunta. Ajá. Estábamos integrando a los huesos de acuerdo a su osificación, ¿no? Entonces dijimos que los que tienen osificación intramembranosa derivan de las células de la cresta neural, mientras los huesos que tienen osificación endocondral derivan del mesodermo. Y entonces, por ejemplo, el mesodermo paraxial forma el esqueleto axial. Y entonces la pregunta es, ¿qué mesodermo forma el esqueleto apendicular? Es el lateral, ¿no? ¿El lateral cuál? El somático. Somático, muy bien.
Entonces, pues aquí tenemos aparte como un complemento desde el punto de vista embrionario, ¿sí? Y el por qué entonces la clavícula, pues cumple más bien características de un hueso plano, no es un hueso largo, ¿sale? Ojo, que a lo mejor los libros la describan como es un hueso alargado, es otra cosa, ¿eh? Porque claro, es un hueso alargado que tiene una forma de ¿qué? ¿De qué tiene forma la clavícula? ¿De qué letra? ¿Ese? De S. Entonces, es un hueso plano, dicen, de morfología sigmoidea, ¿sale? Entonces, a la clavícula la vamos a poder observar mejor desde una vista superior o desde una vista inferior. Desde la vista superior vamos a ver, pues justamente su superficie superior. Y entonces aquí podemos trazar una línea justo a la mitad, que de hecho, si se acuerdan en las líneas del tórax, ¿a qué línea correspondería esta que pasa por la mitad de la clavícula? Radio clavicular. Exacto, línea medio clavicular, ¿sale? Entonces, fíjense, si tomamos como punto de referencia esa línea, nos quedan dos mitades, una mitad medial y una mitad lateral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, en general, la cara superior de la clavícula es lisa y de hecho la podemos palpar, como comentábamos hace rato, partiendo desde el esternón. Podemos palpar que es lisa y la podemos seguir hasta la región del hombro, donde se articula con el acromion. Entonces, esta primera mitad, entonces, o mitad medial de la clavícula, ¿sí? Podemos ver cómo sobresale hacia adelante. Entonces, de manera que decimos que es convexa anteriormente, ¿sí? En la región anterior lo que palpamos de esta mitad es su convexidad, es decir, que sobresale hacia adelante. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Muy bien. Esta mitad medial, ¿sí? En la porción donde termina, se describe como una región más o menos triangular, donde aquí vamos a tener cartílago articular para que la clavícula se articule ¿con quién? El manubrio del esternón. Con el manubrio del esternón, así es, formando la articulación esterno-clavicular, que recuerden, esta acompaña los movimientos del hombro y es ¿de qué tipo? Silla de montar. Es en silla de montar. Y acuérdense que tiene como especialización de esa articulación de tipo sinovial, variedad ya de montar, tiene un disco. ¿Qué será ese disco? Articular. Articular, así es. ¿Sale? Entonces, articulación externo clavicular. Muy bien. Ahora fíjense, si vamos al otro lado, ahora la mitad lateral de la clavícula ya no es convexa, ¿sí? En esta superficie, pues hacia anterior, ¿sí? Ya no es convexa. Esa mitad lateral de la clavícula podemos sentir cómo se hunde, ¿no? Hacia la región, al llegar hacia la región del hombro, ¿sí? Entonces, esta describe una superficie, ¿qué es lo contrario de convexo? Cóncava. Cóncava, ¿sí? Es decir, como hundida, ¿sale? Entonces, esa mitad lateral también va a terminar en un sitio con una carilla articular. En este caso, también se va a formar una articulación de tipo sinovial, ¿sí? Que va a ser la articulación acromio clavicular. ¿De qué tipo va a ser esta articulación sinovial? Plana. Va a ser plana, así es.
Y entonces, pues como les decía, se va a articular con el acromion, que es una saliente ¿de qué? ¿De quién dijimos? De la escápula. De la escápula. De la escápula, así es. Y pues bueno, a diferencia del extremo medial, este extremo lateral es más aplanado justamente. ¿Sale? Acuérdense que el medial era como un poco más triangular y entonces el lateral es más plano. ¿Dudas hasta aquí con la clavícula, con la vista superior? No, todo bien. Perfecto. Ahora vamos a la vista inferior, ¿sale? Vean cómo en la vista inferior, hagan de cuenta que tomamos a la escápula como de esta manera, con nuestros deditos. No sé. Y le vamos a dar la vuelta. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Le vamos a dar la vuelta nada más, entonces, como un ganchito, ahí vean. ¿Sale? De manera que lo medial va a seguir siendo medial. ¿Sí? Lo lateral va a seguir siendo lateral, ¿sí o no? Igual que acá. Nada más la estamos viendo desde abajo, ¿sí o no? Sí, doctor. Entonces, lo que va a cambiar, si se fijan, es la orientación. Como le estamos dando la vuelta, ¿sí? Entonces estamos pasando lo anterior, vean, como hacia arriba, hacia acá, y lo posterior hacia acá abajo. ¿Sí? ¿Ya nos ubicamos qué hicimos? Bueno, si no, ahorita se los muestro en movimiento, pues, pero ¿sí vamos bien? Sí. Sí, doctor. Ok, entonces, en la vista inferior, la superficie inferior de esta clavícula nos va a ofrecer algunos sitios de inserción muscular y también salientes que van a ayudarnos para la inserción de ligamentos, ¿sale? Entonces no se les olviden, seguimos teniendo medial y lateral. Entonces en la región medial, acuérdense, ubicamos la cara articular. ¿Para quién? El esternón. Esternón, sí, es para el esternón. Y entonces vean, justo hacia la región más medial, vamos a tener una superficie rugosa, ¿sí? Una superficie rugosa, donde ahí se va a insertar un ligamento que va a unir, fíjense, ¿con qué hueso dijimos que estaba en estrecha relación la clavícula y que pasaba por encima de él y que por eso no podíamos palpar al otro? ¿Se acuerdan? La primera costilla. Primera costilla. La primera costilla. Entonces, justo está por encima de la primera costilla la clavícula. Entonces, están tan cercanas que le sirve a la clavícula como medio de fijación, la primera costilla. Y entonces, se forma un ligamento que si va de la primera costilla a la clavícula, ¿cómo le vamos a llamar? Costoclavícula. Ligamento costoclavicular. Entonces, en esta región medial de la cara inferior, deja una rugosidad que es justamente el sitio donde sus fibras se unen a la clavícula. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ¿qué ligamento se une en la región medial de la cara inferior de la clavícula? El costoclavicular. Ligamento costoclavicular. ¿A qué costilla va? No vaya a ser, ¿no? La primera. La primera, ¿sí? A la primera costilla. Muy bien. Luego, fíjense, justo ahora si la dividiéramos en tercios, sería como aquí más sencillo, pues ya tenemos el tercio medio, ¿no? Donde tenemos la rugosidad para el ligamento costoclavicular. Y ahora fíjense, en el tercio medio justamente tenemos un sitio hundido y alargado, ¿sí? Este sitio justamente va a servir para un músculo
que se inserta pues aquí en la clavícula y de hecho también va hacia la primera costilla. ¿Cómo se va a llamar este músculo? ¿Es el esternocleidomastoideo? No, fíjate, estamos, acuérdate, en la cara inferior de la clavícula. En todo caso, el esternocleidomastoideo sí se inserta en la clavícula, pero aquí en su cara superior, ¿sí? Aquí viene su cabeza esternal, aquí ves su cabeza clavicular, acuérdate, aquí está la fosita entre las dos. Y pues ahí van las fibras, ¿no? Del esternocleidomastoideo. Pero el músculo que estamos ahorita en cuestión, fíjate, es en la cara inferior, o sea, viene para el otro lado, ¿ya viste? ¿Es el subclavicular? Cerrato, no es subclavicular. ¿Cómo se llamaban las estructuras, los vasos sanguíneos que pasaban por debajo justamente de la clavícula, ¿se acuerdan? Subclavias. Subclavias. Entonces, ¿cómo se llamará este músculo? Subclavio. Subclavio. Entonces, ¿ya nos ubicamos, Mackenzie? ¿Para dónde andamos? Sí, perdón. Está bien, no te preocupes. Está bien, por eso les digo. Yo sé que a veces nos podemos ahí desorientar. Entonces, justo este músculo, o sea, si ponemos en línea punteada su sitio de inserción, andaría por acá, ¿no? Ahí están sus fibras. Y van hacia la primera costilla, pero por debajo de la clavícula. Entonces, justamente aquí dejan su surco, ¿sale? Y entonces aquí vamos a observar el surco para el músculo subclavio. Ahorita lo vamos a ver desde otra perspectiva, pero primero para que le vayan poniendo ahí en el apunte todos los sitios ahí importantes, ¿sale? ¿Cómo vamos? Bien, doctor. ¿Qué depa tienen el viernes? De bioca. Y luego en los 2 días, miércoles y viernes. Pero el viernes no va a dar clase, ¿verdad? Porque ese día toca llorar. Sí, no, les voy a permitir llorar ese día. Gracias. Me mandan foto o video para reírme. Qué grosero. No es cierto, jeje. Bueno, ¿cómo vamos? Bien. Ok. Entonces vean, hacia el tercio lateral, entonces vean de esta cara inferior, aquí vamos a ver unas salientes interesantes, ¿sale? Fíjense, vamos a tener un tubérculo, ¿sí? Que es este que se los pongo aquí, que incluso sobresale, vean. Un tubérculo y una saliente lineal, ¿sale? Entonces tenemos al tubérculo conoideo, vean aquí como haciendo saliente hacia la región posterior, ¿sí? El tubérculo conoideo y lateral al tubérculo vamos a tener a la línea trapezoidea, ¿sale? Entonces hacia la región lateral vamos a tener al tubérculo conoideo y a la línea trapezoidea, ¿sale? Entonces estos, acuérdense así, pues van a servir para sitio de inserción de 2 ligamentos, ¿sale? 2 ligamentos que van a ir hacia la clavícula, perdón, hacia la escápula. Ahorita vamos a ver a qué saliente, ¿sale? Entonces, en esta saliente se van a insertar los ligamentos de nombre homólogo, ¿sale? Entonces, en la línea trapezoidea, ¿qué ligamento se va a insertar? El Trapezoideo. El trapezoideo. Y en el tubérculo conoideo, ¿qué ligamento se va a insertar? Conoideo. El ligamento conoideo, ¿sí? Y ahora fíjense, entre el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo forman al ligamento Coracoclavicular. coracoclavicular. Entonces, estos 2 ligamentos van de la clavícula ¿a dónde? Al coracoides. Al proceso coracoides, justamente. ¿Y el proceso coracoides en qué hueso está? ¿También es de la escápula? En la escápula, así es. ¿Sale?
Entonces, pues ahí lo tenemos. Acuérdense, en el tubérculo conoideo de la clavícula, pues se va a insertar el ligamento conoideo, que pues va de aquí al coracoides. Lo mismo en la línea trapezoidea. Se inserta el ligamento trapezoideo, ambos van hacia el proceso coracoides y por eso en conjunto forman el ligamento coracoclavicular. Y de esta manera, pues, la clavícula se fija lateralmente hacia la escápula. Medialmente, ¿hacia quién se fijó la clavícula? A la primera costilla. A la primera costilla. Y lateralmente, entonces, se está fijando a la escápula. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Facilito, ¿no? Tranqui, relax, a gusto. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Sí le van completando o no? ¿O lo Sí. están haciendo desde cero? Desde cero. Perfecto. Esa presentación en blanco que nos mandó, ¿la tenemos que llenar? Es que yo estoy haciendo apunte, pero en mi cuaderno. Ah, pues sí, era la idea justamente. Yo se los mandé en blanco para que ya nada más le fueran poniendo las cosas importantes. Pero si la están dibujando desde el inicio, o sea, está bien también. ¿Se acuerdan más? Es que uno que no tiene toilet. Exacto. No puede ser. Ojo con su privilegio. Bueno, pues ya ni modo. Lo aceptaré. Lo acepto. Bien. Vamos ahora con la otra porción de la cintura, ¿sale? Vamos ahora con la escápula, ¿sale? Y la escápula, obviamente, pues acuérdense que como parte de la cintura se articula a la porción libre, ¿sale? Entonces la vamos a observar justamente en dos vistas, en la vista anterior y en la vista posterior, ¿sale? Vamos a empezar con esta vista anterior. Entonces acuérdense que estamos observando el esqueleto de la extremidad derecha, ¿sale? Entonces no se vayan a confundir. Acuérdense que hacia la escápula, aquí está nuestra línea media corporal, ¿sí? Entonces vamos por acá hacia la escápula. Pues este es a lo mejor un poquito más evidente que la clavícula. Ah, se me pasó decirles, la clavícula es el primer hueso que empieza a osificarse. ¿A qué semana? ¿Alguien sabe? Bueno, ahí lo buscan y me avisan. ¿A qué semana se empieza a osificar la clavícula? Pero eso es importante, es el primer hueso que empieza su osificación. Bueno, entonces fíjense, la escápula, ¿qué tipo de hueso es? Plano. Es plano, ¿sí? Porque acuérdense, como buen hueso plano, ¿cuáles son las dimensiones que predominan? Longitud, amplitud y el último, la profundidad o grosor, ¿cómo es? ¿Muy qué? Es menor que los otros dos, ¿no? No, a ver, fíjense. Longitud, ¿sí? Amplitud y acuérdense que el tercer parámetro es el grosor, ¿sí? Entonces, el grosor en los huesos planos es muy pequeño, ¿sale? Es sobrepasado por los otros dos. Entonces, a lo mejor sí son largos, son anchos, pero de grosor son muy delgados. ¿Sí o no? Hola, hola.
Y pues yo le dije menor, pero ok. Ah, perdón, yo escuché mayor. No, pues no es que no escuché bien. Pero bueno, ya lo aclaramos de todos modos. Entonces, la escápula va a tener una cabeza, ¿sí? Orientada lateralmente, un pequeño cuello, ¿sí? Y la porción pues más amplia va a ser su cuerpo, Cuerpo. ¿sale? Cuerpo, justamente, ¿sale? Entonces, el cuerpo, si se fijan, es la porción pues más ancha, justamente, delgada, que tiene una forma triangular y por lo tanto le podemos estudiar unos bordes, unos ángulos, ¿sale? Entonces, fíjense, el borde que viene por acá arriba, pues, ¿cómo le llamaremos? Superior. Borde superior. Fíjense, este borde, ¿qué será? ¿Hacia dónde apunta? Hacia medial. Medial, ¿sí? Es el borde medial. Y entonces, al del otro lado es el borde Lateral. lateral. Entonces, el borde medial, por ejemplo, también se le conoce como borde vertebral, porque acuérdense que hasta donde llegan las escápulas, aquí ya se encuentran en relación con los procesos espinosos de las vértebras, ¿sí o no? Y pues está la columna vertebral, ¿sale? Entonces, borde medial o vertebral y el otro que va a ser el borde lateral o también llamado axilar. Entonces, en la unión del borde superior con el borde medial, ¿sí? Vamos a formar un primer ángulo, ¿sale? Entonces, este va a ser el ángulo superior, ¿sí o no? Sí. Y ahora vean, donde se une el borde medial con el ángulo, con el, el borde medial con el borde lateral, ¿sí? ¿Qué ángulo va a ser? Inferior. Me salió mal ahí el asunto. Entonces va a ser ahí el ángulo inferior, ¿sí o no? Sí. Sí. Y pues teóricamente, donde se une el borde superior con el borde lateral, ¿qué ángulo formarían ahí donde está la cabeza? Sería lateral. Sería como un ángulo lateral. No, no está como tal, pero cumpliendo como la unión de los bordes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctor. No. Muy bien. Entonces, recordar también que este cuerpo, pues, es la porción que ocupa el eje mayor de la escápula, ¿sí? El eje longitudinal, y por lo tanto se extiende desde la segunda o se encuentra sobre la segunda y hasta la séptima costilla, ¿sale? El hecho de que esté sobre las costillas, ¿sí? ¿Qué característica le va a proporcionar a la escápula? ¿Va a ser totalmente vertical su superficie, por ejemplo? O sea, va a ser totalmente vertical. Si está sobre las costillas que vienen aquí, vean. Pues no. ¿Cómo es entonces? Si está Como sobre las curveada, ¿no? como curveada, exacto, como que las envuelve, ¿no? Como que las abraza, es decir, tiene una curvatura, de manera que anteriormente, esa curvatura, ¿qué parte de la curvatura nos ofrece anteriormente? Su superficie ¿Convexa? al revés, Ah, cóncava. cóncava, es la que está sobre las costillas y Ah, y sí. la de atrás, la que sobresale y podemos palpar en la espalda es la superficie Convexa. convexa. Entonces, justamente aquí estaríamos viendo la porción cóncava, ¿sí? De la escápula. ¿Sale? Esta sería la porción cóncava. Y entonces en esa porción cóncava se va a formar una fosa, ¿sí? Una fosa, pues, rodeada o delimitada por los bordes que ya dijimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar esa fosa? Subescapular. Subescapular. Ahí re difícil. ¿Qué músculo se va a insertar en la fosa subescapular?
¿Cuál músculo creen? El subescapular. Pues sí, el músculo subescapular. ¿Sale? ¿Queda claro o no? Sí. ¿Alguna duda? No. No. Muy bien. Ahora, si nos acercamos ahora hacia la región lateral, ¿sí? Vamos a ver que partiendo desde el borde superior, vemos cómo se produce como una indentación, ¿sí? Como una alteración en ese borde donde se forma como una curvatura, ¿ya vieron? Como una indentación. Entonces, se forma desde el borde superior en sentido lateral la incisura escapular, es decir, como un hundimiento en ese borde superior. Esa va a ser la incisura escapular, ¿sale? Va a ser útil para el paso de algunas estructuras. Y además la vamos a identificar porque justamente, digamos, donde termina la incisura, hagan de cuenta que hace como una resbaladilla, ¿no? Viene, baja y donde termina, ahí ya terminó la incisura, tenemos el nacimiento de este proceso, de esta saliente que tiene forma de, como de pico, ¿sí? ¿Quién es esta saliente? El proceso coracoides. El proceso coracoides. Entonces, vamos a buscar tip para buscar al proceso coracoides. Lo vamos a ver formándose en relación estrecha con ¿quién? La incisura subescapular. La incisura subescapular, ¿sale? Para no confundirlo. Entonces, coracoides lo vamos a ver justamente en relación estrecha con la incisura escapular. De este proceso coracoides ya nos sonará un poco conocido. ¿Qué ligamento se va a insertar acá? El coracoclavicular. El coracoclavicular. Aquí está nuestra clavícula. Entonces, fíjense, por aquí van a andar los ligamentos coracoclaviculares, ¿sale? Pues ahí está nuestro proceso coracoides. También va a servir para la inserción muscular, por ejemplo, de los músculos del brazo. Y entonces vean, el coracoides pues está apuntando también hacia la zona donde encontramos a la cabeza de la escápula y acuérdense que está como unida al cuerpo por este pequeño cuello, ¿sí? Entonces la cabeza de la escápula nos describe una superficie pues medio circular, un poco, bueno, sí, circular, ovalada incluso, que es cóncava, ¿sí? Que es cóncava y está tapizada por cartílago articular, ¿sí? Entonces, aquí en la cabeza, ¿cuál es esta superficie que les comento? Esta superficie articular. La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la glena, simplemente, o la cavidad glenoidea, que es justamente donde se va a articular, ¿quién? El húmero. El húmero, ¿sí? Esta cavidad glenoidea, si se fijan, no es del mismo, de hecho, no es del mismo tamaño que la cabeza del húmero, ¿sí? De manera que debe tener una especialización en forma como radiada, es decir, como a la periferia, en forma de anillo, que le permita adaptarse mejor a esta cabeza del húmero. ¿Cómo se llamará esa estructura? Especialización cartilaginosa, ¿sí? En forma ahí como radiada, para esta articulación que le vamos a llamar glenohumeral. ¿Cómo se llamará esa especialización? ¿No? ¿Se acuerdan cuáles eran las especializaciones articulares sinoviales? Ya dijimos una hace rato.
Hola. Que dijimos era lo del disco articular, ¿no? Ah, el disco es una. ¿Qué otra? ¿Qué otra especialización sinovial, articular sinovial tenemos? Discos articulares, ¿qué otra cosa? En la rodilla. ¿Qué tenemos en la rodilla? Los famosísimos, ¿A los meniscos? los meniscos, ¿sí? Que son estructuras, pues, más o menos, circulares que se encuentran ahí en la tibia, en la articulación de la rodilla, ¿sale? Y entonces estas otras especializaciones que se encuentran de manera como a la periferia de la superficie articular, esto se les conoce como los rodetes o labrum. ¿Sale? Entonces vamos a tener justamente un rodete en la articulación glenohumeral que me va a permitir esa congruencia entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de articulación va a ser la glenohumeral? Pero idea, ¿no? Sinovial de tipo esferoidea o también llamada enartrosis, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Queda o no queda? Ahora fíjense, por arriba y por debajo de la cavidad glenoidea, si se fijan, tenemos dos tubérculos, ¿sí? Uno que se forma justamente por encima de la cavidad glenoidea y uno que se forma por debajo de la cavidad glenoidea. Esos van a ser muy importantes. Entonces, al que se encuentra por encima le vamos a llamar tubérculo supraglenoideo y por lo tanto al que se encuentra por abajo, ¿cómo le vamos a llamar? Infraglenoideo. Tubérculo infraglenoideo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. No. Muy bien. Veamos, en esta cara, en esta vista anterior, no vemos como tal desde dónde viene, pero sí observamos sobresaliendo desde la región posterior a esta saliente, ¿sí? Esta saliente que viene desde la cara posterior de la escápula y que hace, como tiene un recorrido en dirección lateral y anterior, y luego anterior y hacia medial, entonces la vemos sobresaliendo, ¿sí? Este proceso es el acromion, ¿sale? Entonces, cuidado, no confundir el acromion con el proceso coracoides. El acromion viene desde la cara posterior de la escápula, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver también en la cara posterior, pero lo vemos justamente en este sitio. Y vemos que en la punta tiene una superficie también articular, ¿sí? Tiene ahí cartílago articular. ¿Por qué? ¿Con quién se articula el acromion? Con la clavícula. Clavícula. Con la clavícula. Y entonces forman la articulación, ¿qué? Acromioclavícula. Cromioclavícula. Acromioclavicular. ¿Qué tipo es? Ya hemos dicho. Novial plana. Sinovial plana. ¿Sale? Entonces, pues justamente va a acompañar los movimientos de toda esta región conocida como la región del hombro. ¿Sale? Entonces, si lo elevamos, si lo descendemos, si lo hacemos hacia adelante, si lo hacemos hacia atrás. Y justamente a estos movimientos también los va a ir siguiendo la articulación esternoclavicular. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Alguna duda con la cara anterior de la escápula? Sí, una duda. ¿El acromion es todo, o sea, todo ese saliente o solamente una parte de ella? Porque había visto que también se llamaba espina y luego acromion, pero, o sea, el acromion es todo. Justo. A ver, fíjense. Vámonos a la cara posterior. Aquí ahorita va a quedar. ¿Sale? Entonces, si se fijan, es la cara posterior
una vista posterior de la misma extremidad, ¿eh? Nada más le dimos vuelta, ¿sí o no? Sí. Pues es la misma, entonces no se les olvide. Ahora aquí cambia un poquito, ¿no? Hacia acá es medial, esta flecha es medial y la otra va a ser entonces lateral, sigue siendo la derecha. Entonces, fíjense, en la cara posterior de la escápula, realmente pues podemos observar muchas de las estructuras que ya comentábamos. Por ejemplo, ¿cuál borde sería? Medial o vertebral. Borde medial o vertebral, muy bien. Borde Lateral o axilar. lateral axilar, muy bien. Y borde. Superior. Incluso ando viendo cómo hacia la región lateral, el borde superior, ¿qué le ocurre? Se forma la incisura subescapular. Y en relación con ella, veo el nacimiento o ahí la formación de qué proceso? El proceso coracoides. Coracoides, no se les olvide. Entonces vean, por allá ando viendo allá adelante el coracoides, ¿sí? En esta cara de la escápula, acuérdense que si estamos viendo la vista posterior, ¿esta qué superficie me daba? De la curvatura. Acuérdense que no es totalmente recta la escápula, entonces la cara posterior era Convexa. convexa, ¿sale? Entonces, convexa. Entonces, en la cara posterior, hacia la región superior, veo cómo desde el borde medial nace esta saliente, ¿sí? Esta saliente que hace prominencia justamente hacia atrás y que tiene un trayecto como oblicuo en esa cara posterior de la escápula. Entonces, esta saliente, ¿sí? Esta saliente que se forma entonces en la cara posterior corresponde a la espina de la escápula. Entonces, la espina de la escápula la vemos sobre la cara posterior. Cuando, digamos, termina el recorrido en la cara posterior y ahora se extiende como un proceso libre, ya no está en la cara posterior, ya se está extendiendo lateral y hace una curva ahí como hacia anterior y medial. Pero esta porción ya está libre, ya no se encuentra, digamos, como fija a la cara posterior de la escápula. Y entonces esta extensión de la espina de la escápula se le conoce como el acromion. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Queda claro o no? Sí, gracias. Entonces, más bien, el acromion es la porción libre o terminal, la extensión de ¿quién? De la espina de la Espina escápula. escapular. De la espina, ¿sale? Entonces, como esta espina sobresale en sentido posterior desde el borde, perdón, desde la cara posterior de la escápula, ¿sí? Provoca que por encima y por debajo se formen dos espacios, ¿sale? Entonces, estos espacios que se forman en relación con la espina de la escápula van a ser la fosa, por encima va a ser la supraespinosa y por debajo va a ser la fosa infraespinosa. Adivinen qué músculos se van a insertar ahí. Los espinosos. Exacto, los músculos espinosos, ¿no? Respectivamente el supra y el infraespinoso. Y pues es lo que resaltamos en esta cara posterior, la presencia de la espina escapular y su extensión como acromion, ¿sale? ¿Alguna duda? No, todo claro. A la espina se le puede llamar tanto espina escapular o espina del acromion o solo espina escapular. De hecho, espina de la escápula en todo caso, no espina del acromion. O sea, porque es una saliente que está saliendo desde la escápula. Entonces es la espina escapular. ¿Sí? Ok, sí. Y que se extiende anteriormente, ¿sí? Su porción alargada, sí, anteriormente sería el acromion, ¿sale? ¿Es posterior? Es que fíjate, tú la estás viendo desde aquí, desde atrás, tú la estás viendo cómo va primero hacia lateral, ¿sí o no? Ajá.
Fíjate, pero luego se va hacia allá adelante y como a que sea medial, es decir, está haciendo como un giro, ¿ya viste? Sí. Por eso se articula allá adelante, ¿con quién? ¿Te acuerdas? Ah, sí, cierto, con la, este, ¿Con quién? clavícula. Con la clavícula, justamente. Por eso va, les digo, hacia allá adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Para Gracias. articularse con la clavícula, así es. Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Dudas, dudas, dudas. No. Muy bien. Vamos a dar un descansito, ¿sale? 10 minutos. Bueno, a las 9 retomamos, ¿vale? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Entonces vamos a retomar ahora la porción libre de la extremidad. Ya revisamos entonces la cintura, acuérdense, clavícula y escápula. Es una cintura abierta en la región posterior y la cintura entonces se articula y sostiene a la porción libre de la extremidad. Entonces el primer segmento de esta porción libre lo vamos a encontrar en la región del brazo y entonces corresponde al húmero, ¿sale? Pues la porción ósea corresponde al húmero. Entonces, lo mismo vamos a revisar una vista anterior, una vista posterior, es el mismo húmero derecho, nada más lo estamos volteando, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con la vista anterior. Ahora, el húmero es un hueso por clasificación, entonces, largo, cumple todas las características, ¿sí? Tiene las epífisis, tiene las metáfisis, tiene su diáfisis. Entonces, en la epífisis proximal, ¿sí? Va a ser, pues, la zona donde se va a articular con la escápula, ¿sale? De manera que vamos a empezar justamente con esa saliente que se articula con la cavidad glenoidea. En este caso, es una superficie justamente esférica, redondeada y cubierta también por cartílago hialino articular y corresponde entonces a la cabeza del húmero, ¿sale? Entonces la cabeza del húmero es la que se va a articular con la cavidad glenoidea, formando, recuerden, la articulación glenohumeral o escápulo-humeral también es correcto. Entonces, en el sitio donde termina la cabeza, donde termina ese cartílago hialino, fíjense, en esta línea punteada, vamos a identificar el cuello anatómico del húmero, ¿sale? Entonces, justo donde termina la cabeza, pues vamos a tener el cuello anatómico del húmero. ¿Qué otro cuello tiene? El quirúrgico. El quirúrgico. ¿Y por qué es quirúrgico? ¿Quién sabe? Solo sé que es quirúrgico. Pero ¿por qué se imaginan o por qué creen? Pues es el sitio que frecuentemente se fractura, ¿vale? Y pues que justamente necesita reparación quirúrgica, ¿no? Entonces, por eso tiene dos cuellos. El cuello anatómico, no se les olvide, y el cuello quirúrgico, ¿sí? Entonces, fíjense, por debajo y por detrás del cuello anatómico, vamos a encontrar dos salientes muy importantes que nos van a servir como sitios de inserción muscular, ¿sale? Entonces, el más grandote, vean, poco más lateral, que abarca desde la cara anterior hasta la cara posterior, ¿sí? Es una saliente muy grandota. Va a ser el tubérculo mayor del húmero, ¿sale? Entonces, esta saliente más lateral que se extiende desde la cara anterior hasta la cara posterior va a ser el tubérculo mayor.
Y luego medial a este tubérculo mayor tenemos una saliente un poco similar, pero en tamaño menor. Entonces, ¿quién va a ser esta saliente? El tubérculo menor. El tubérculo menor, separados por una superficie hundida que forma un surco entre los dos tubérculos. ¿Cómo se llamará ese surco entre los dos tubérculos? Intertubercular. Intertubercular. Ya aprendieron a descifrar mis jeroglíficos, ¿ya? Entonces, surco intertubercular. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Ahora fíjense, ambos tubérculos, ¿sí? Ambos tubérculos, que pues son estas salientes redondeadas, se continúan en dirección inferior como unas salientes pero alargadas, ¿sí? En dirección inferior. Estas salientes alargadas que parten justamente desde los tubérculos van a ser los labios, ¿sí? Los labios, pues, que serían numerales, ¿no? Labios o crestas también lo podemos encontrar. Entonces, labio o cresta lateral y por lo tanto un labio o cresta medial, Medial. que lo mismo, o sea, nos van a servir justamente para las inserciones musculares del miembro superior, ¿sale? Entonces, hacia abajo de los tubérculos se extienden estas salientes en formas alargadas, que les vamos a conocer como labios o crestas, una lateral y una medial. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Muy bien. ¿Algo que les falte copiar? No sé. Bueno. Entonces, fíjense. Esta zona quedamos entonces que era la epífisis proximal. ¿Sale? Si se fijan, la porción alargada va a corresponder a la diáfisis. ¿Sale? En el hueso adulto, pues ya no vemos como tal la metáfisis. Acuérdense que en el corte, pues vamos a ver una línea ahí osificada. ¿Sale? Entonces tenemos aquí la diáfisis, que es el cuerpo alargado, entonces, del húmero, ¿sí? En esa diáfisis, en la cara más hacia lateral, voy a identificar una saliente. Puede ser un poquito discreta, pero identifico esta saliente en la cual se van a insertar, pues justamente también músculos y uno muy específico del cual recibe su nombre. Entonces se le conoce como tuberosidad deltoidea porque justamente aquí se insertan fibras. ¿De qué músculo? Deltoides. Deltoides. ¿Por qué se llama deltoides? Porque tiene la misma forma que la letra delta, ¿no? Exacto, como que invertido, pero justo, ¿no? Porque tiene forma de delta. Muy bien. Entonces en esa diáfisis puedo identificar la tuberosidad deltoidea, sobre todo hacia la región lateral. Y de hecho es muy lisa esta cara, ¿sí? La diáfisis del húmero. Y entonces empieza a presentar cambios ahora al llegar a la epífisis distal, ¿sale? Entonces al llegar a la epífisis distal, el húmero se va adelgazando, ¿sí? Se va adelgazando al tiempo como que aumenta su amplitud en este sitio. Y entonces estas zonas donde se adelgaza y que es evidente, se les van a conocer las crestas supracondíleas. Su nombre nos está diciendo básicamente encima de quién están. ¿Están encima de quién? De los cóndilos. De los cóndilos. En este caso, bueno, toda esta porción es el cóndilo del húmero, ¿sale? Entonces, toda esta porción va a ser el cóndilo del húmero. Y además, identificamos dos epicóndilos.
¿sale? Entonces, pues las crestas que se encuentran en estas salientes, sobre estas salientes van a ser las crestas supracondíleas, ¿sale? Entonces, tenemos una lateral y una medial, respectivamente, y ambas terminan en los respectivos epicóndilos, ¿sale? Un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. De hecho, estos epicóndilos, sobre todo el medial, ¿sí? Puede ser palpable, ¿sale? Sobre todo el medial puede ser palpable, también el lateral, ¿sí? En la región del codo, ¿sale? Intenten identificarlos en la región del codo a los dos epicóndilos. El medial, lo van a reconocer a lo mejor de manera mucho más sencilla porque se han pegado ahí. ¿Y qué les ha sucedido? Duele bien feo, ¿no? ¿Cómo duele? ¿En dónde duele? El nervio ulnar. Eso, porque se lastima el nervio ulnar. ¿Y qué sienten? ¿En dónde? ¿En qué parte? Pues se extiende por todo el brazo. Por todo el brazo, segura. El dolor. Ajá, pero no es en el brazo. En el antebrazo. En el antebrazo, en su cara interna, ¿sí o no? ¿Hasta qué dedo? ¿Hasta qué dedo se ha extendido cuando se han pegado ahí? No, a nadie se le ha extendido el dolor cuando se han pegado y que sienten como que les da una descarga eléctrica sobre el antebrazo. Nunca he puesto atención. Generalmente nada más ando diciendo groserías mientras me duele. Ok, pero el dolor es de tipo como eléctrico quemante y se extiende hasta el quinto dedo, hasta el meñique, ¿sí? Porque justamente este epicóndilo medial, les digo, lo van a reconocer porque pues tiene una relación con el nervio ulnar, sí, justo. Entonces identifiquen ahí donde se han pegado, pues ese es el epicóndilo medial. Al otro lado estaría el epicóndilo lateral, ¿sí? Entonces tenemos los dos epicóndilos que se los pongo ahí con amarillo y esta zona entonces con azul va a corresponder al cóndilo del húmero. Y el cóndilo, ¿con quién se va a articular? Con el radio ¿Con el radio nada más? y con la ulna. Y con la ulna, ¿sale? Muy bien. De manera que el cóndilo tiene dos salientes o dos porciones, ¿sale? Va a tener una saliente más lateral y una saliente más medial. La saliente lateral, vean, esta porción lateral va a corresponder al capítulo y la porción más medial va a corresponder a la tróclea, ¿sale? Entonces, respectivamente, el capítulo, ¿con quién se va a articular? Con el radio. Con el radio, ¿sí? Pero tiene una particularidad. ¿En qué momento se articula el capítulo del húmero con el radio? ¿Durante qué posición o qué movimiento? En flexión. En flexión, así es. Solamente cuando hacemos flexión y anda el radio por aquí, se articulan, ¿sale? Entonces, justamente, al hacer flexión, la cabeza del radio va a ocupar esta zona por encima del capítulo, que se le va a conocer como la fosa radial, por lo tanto, ¿sale? Y se las pongo así como alargada, como rectangular, porque la cabeza del radio es circular, entonces pues más o menos lo pueden relacionar. Bueno, creo que bueno, ahorita lo vemos. Y ahora fíjense, la tróclea, por lo tanto, ¿con quién se articulará? Con la Con la ulna. ulna. Con la ulna, ¿sale? Y entonces lo mismo, pero con la ulna se articula todo el tiempo, ¿eh? O sea, esa articulación es fija, no como el radio.
Entonces, cuando la ulna, lo mismo, está en flexión, pues la ulna alcanza a ocupar un sitio sobre la tróclea que se le va a conocer como la fosa coronoidea. ¿Sí? Entonces, estas son las estructuras que observamos en la epífisis distal. ¿Qué articulación va a formar el húmero con la ulna? Es la Húmero ulnar. Húmero ulnar, así se llama. ¿De qué tipo es? ¿Qué clasificación la meteríamos? A ver, ¿qué hace? Hace flexión y por lo tanto, ¿qué más hace? ¿Qué hace flexión? ¿Qué hace? Extensión. ¿Es troclear? Extensión. Y ya no puedo hacer otra cosa. Entonces es una articulación de ¿cuántos ejes? De 1. De 1, así es. ¿Sí? Entonces solamente puede hacer flexión y extensión. ¿Sale? Entonces una articulación de tipo troclear, justamente, o también llamada, ¿qué? De bisagra. Bisagra o gínglimo, ¿se acuerdan? Entonces, pues ahí está la clave, ¿no? La tróclea, pues forma una articulación de tipo troclear. Sinovial de tipo troclear y pues con el radio en dado caso sería plana, ¿sí? Pero acuérdense, solamente durante la flexión. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí con el húmero en su cara anterior? No. Muy bien. Ahora vamos a ver la cara posterior. De hecho, vamos a ver lo mismo, ¿sí? Nada más con algunas diferencias. Por ejemplo, en la cara posterior, vean cómo alcanzo a observar nuevamente la mayor parte de la cabeza, ¿sí? Esférica, que termina en el cuello, ¿qué? ¿Cuál era este cuello? Anatómico. El cuello anatómico. Y en esta cara posterior yo alcanzo a ver cómo se extiende este tubérculo, que era el más grandote, que dijimos se extendía desde anterior y daba hasta la vuelta posterior. ¿Quién era este tubérculo? Mayor. Tubérculo mayor. El mayor. El menor pues andaría por acá, ¿no? Del otro lado. ¿Sí? Entonces el tubérculo menor no lo veo extendiéndose hacia la cara posterior del húmero. Únicamente el mayor, no se les olvide. Entonces, fíjense, más o menos en relación, acuérdense que teníamos una saliente de la diáfisis hacia lateral. ¿Se acuerdan quién era esa saliente? La tuberosidad deltoidea. La tuberosidad deltoidea. Entonces, en relación con esta tuberosidad, vamos a ver justo medial a ella este surco en la cara posterior de la diáfisis, ¿sí? Este surco que corresponde al surco del nervio radial, ¿sale? Entonces, ¿qué nervio va pasando por ahí? Radial. Pues el nervio radial, ¿sale? Entonces, pues es muy importante y es algo que observamos en esta cara posterior de la diáfisis, digamos, como en el tercio medio del húmero, ¿sí? Entonces, pues también aquí pueden relacionar algo directamente. Si tenemos una fractura de este tercio, ¿a qué nervio vamos a lesionar? Al radial. Al radial, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos el surco del nervio radial. Y si se fijan hacia la epífisis distal, tenemos realmente lo mismo. Observamos las dos crestas supracondíleas, ¿sí? Las porciones adelgazadas en este sitio laterales del húmero. Observamos los dos epicóndilos, el medial, el lateral. Y aquí en esta cara posterior se extiende sobre todo la tróclea, no tanto el capítulo. ¿Sale? Entonces se extiende la tróclea y de hecho, aquí sobre la tróclea también tenemos una fosa. Una fosa que ocupa, a ver, fíjense, en la cara posterior del húmero, intenten palpar esta zona de su codo, pues desde la región posterior. ¿Qué sienten si intentan palpar este sitio? A ver, cuéntenme.
así en extensión. Se siente una bolita, ¿no? Se siente una bolita, justo, pero esa bolita no es del húmero. Se está articulando esa bolita con el húmero, ¿sí o no? Ajá. Esa bolita es el olecranon de la ulna, ¿sale? Entonces, pues justamente como encaja en este sitio, por encima de la tróclea, pues justamente se le conoce como la fosa olecraneana. ¿Sale? Entonces, fosa olecraneana, porque ahí justamente se mete, digamos, el olecranon durante la extensión. Ahorita vamos a ver dónde está el olecranon, pero es parte de la ulna. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Sencillito, ¿no? ¿Cómo ven? sí, no está tan feo como cuello. Doctor, una duda. ¿Qué pasó? En la vista anterior, Ajá. en los labios o crestas lateral y Medial. medial, ¿esas se van a prolongar hasta la epífisis distal? No, 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 no. Solo se van a prolongar, digamos, en el extremo proximal de esta diáfisis, ¿ya viste? O sea, por eso ya no las puse hacia abajo. Nada más justo es aquí donde están los tubérculos, ¿ya viste? Ajá, sería como, no sé, como al inicio de la porción de la diáfisis. Sí, o sea, en la porción proximal de la diáfisis. ¿Sí? Acuérdate, la diáfisis es toda esta, ¿sí o no? Ajá, Entonces la porción más cercana al tronco sería la proximal, ¿no? sí. Entonces justo, las vamos a ver todo caso hacia la porción proximal de la diáfisis, pero ya no se extienden más abajo. Ah, ok. Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra cosa? No, doc. No, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a identificar algunas estructuras de las que ya pusieron. A ver, ¿me avisan? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya Sí. se ve. Perfecto. Bueno, entonces observamos aquí en nuestro sujeto anatómico, en una vista, ¿qué será? Anterior. 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 Sí, ahorita estamos trabajando con el lado derecho, entonces nos vamos a enfocar, sí, en las estructuras derechas, pero más adelante les voy a ir cambiando el lado, nada más para que hagan el ejercicio de ubicarse y no se me pierdan, si es de uno u otro lado, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a quitar primero los músculos. Vamos a enfocarnos en los huesos. Y entonces nos ubicamos en el sitio de la cintura escapular. Entonces, acuérdense, cintura escapular, ¿quién la forma? El manubrio del esternón, la clavícula y la escápula. Exacto, el esternón, aunque como es parte del axial, digamos que estrictamente no formaría parte de la cintura, pero sirve para que se articule y se cierre en esta región anterior, ¿sí? Entonces ahí lo vemos, ¿no? Cómo se está articulando con la clavícula. La clavícula a su vez, ¿con quién se está articulando? Vean, ¿con quién será? El acromion. Con el acromion. Y pues ya se continúa la cintura hacia acá atrás, hacia la escápula, y vean cómo está abierto este espacio. Ya no está cerrado porque
escápulas, pues en esta porción quedan libres, ¿sí? Entonces identificamos la cintura escapular. ¿O no? Sí, Sí. Muy bien, entonces fíjense, ahí en el sujeto anatómico identificamos a la clavícula. ¿Qué vista será esta? superior. Es una vista superior, ¿ya vieron? Entonces identificamos la forma sigmoidea. Vean cómo el extremo medial es convexo anteriormente y se está articulando con el manubrio del esternón, formando esta articulación que es de tipo ¿qué? Sinovial silla de montar. Sinovial en silla de montar. Si nos damos hacia su extremo lateral, aquí vemos su superficie. ¿Cuál será esta? Vean la que le estoy delimitando con el cursor. La cóncava. La cóncava, vean, más aplanada en la región lateral y que se va a articular con quién. Vean, ahí está, las dos superficies que están articulando La acromio. con el acromion. Aquí entonces van a formar la articulación acromio clavicular, ¿sí? Entonces fíjense, si nos vamos ahora a una vista inferior de la clavícula, ¿sí? Una vista inferior. Acuérdense, medialmente tenía una rugosidad para qué ligamento. Fíjense, lo vamos a poner. El costo clavicular. El costo clavicular, que dijimos a dónde iba, ¿qué costilla? A la primera. La primera. Pues fíjense, ahí está la primera costilla. Si la identificamos, la clavícula pasa justo por encima de ella. Entonces, fíjense, aquí está el primer cartílago costal y entonces aquí está este ligamento. Vean, que entonces va de ese cartílago costal de la primera costilla, o el primer cartílago costal, hacia la clavícula. Entonces ahí tenemos el ligamento costoclavicular. Entonces ya lo vimos, insertándose en la cara inferior de la clavícula en su extremo medial. ¿Sí o no? Sí, Luego fíjense, en el tercio medio aquí debajo, ¿qué músculo dijimos que se iba a insertar? El subclavio. El subclavio. Entonces vean, ahí está, ahí vemos el subclavio. Vean cómo también se dirige hacia qué costilla. La primera. la primera. Hacia la primera, vean ese sentido, el recorrido oblicuo, y ahí lo vemos insertándose en esa cara inferior de la clavícula y formando ese surco para el músculo subclavio, ¿se acuerdan? Sí, Muy bien, ahora fíjense, si nos íbamos hacia el extremo lateral, ¿qué salientes íbamos a presentar aquí? el tubérculo conoideo. El tubérculo conoideo, ven, por aquí identificamos al tubérculo conoideo, ¿y a quién más? La línea ¿Más lateral? trapezoidea. La línea trapezoidea. ¿Se ubican aquí el tubérculo? Se alcanza a ver, ¿no? Sí. Tubérculo conoideo, línea trapezoidea. Entonces, vean, ahí vamos a encontrar a los dos ligamentos respectivamente, ¿sí? El ligamento trapezoide más lateral y el ligamento conoideo más medial. Y entonces, acuérdense, en conjunto, ¿a qué ligamento forman? El Arcoclavicular. Clavicular. Al córaco clavicular. Fíjense, desde atrás así lo veríamos, ¿no? Igual. Entonces ahí está el ligamento córaco clavicular. ¿Sí? ¿Va quedando o no? Sí, Muy bien. A ver, vamos a retirar nuevamente a los músculos. Obviamente por aquí encontramos algunos otros ligamentos que refuerzan esta articulación del hombro, ¿sí? El ligamento coracoacromial y los ligamentos que van a formar la cápsula fibrosa de la articulación glenohumeral, ¿sale? A ver, vamos a retirar por acá. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora encontramos a la escápula, ¿sí? Entonces, vean, si la aislamos en la vista, vean, ¿qué vista era esta? anterior. Anterior. ¿Qué vista será esta? A ver, fíjense. Lateral. Lateral. Lateral, perfecto. ¿Esta entonces qué sería? Posterior. Superior. Posterior. Y si le doy vuelta acá, esta será vista Medial. 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 Entonces, fíjense, la vista medial
podemos observar que la escápula no es recta. Tiene, vean, una curvatura, ¿sí? Que comentábamos hace rato. Entonces, esa curvatura en la región anterior me ofrece la superficie cóncava y en la región posterior me ofrece la superficie Convexa. convexa, ¿sí o no? Sí. Pues ahí le estamos observando su concavidad anterior. Entonces, vean, tiene anteriormente aquí una cara lisa y cóncava, ¿sí? Acuérdense que aquí formaba una fosa, ¿no? ¿Qué fosa era esa? Subescapular. Subescapular. La fosa subescapular. ¿Y ahí qué músculo dijimos que se insertaba? ¿Se acuerdan? El subescapular. Subescapular. El subescapular, ahí lo vemos, ¿sí? A ver, el músculo subescapular entonces va de la fosa subescapular, vean, ¿hacia qué saliente medirían del húmero? El tubérculo menor. Hacia el tubérculo menor, justamente. Sí, es el único músculo que se inserta ahí en el tubérculo menor. ¿Sí lo identificamos o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, recordemos, la escápula sobre qué costillas se encontraba, ¿se acuerdan? De la 2 a De la la 2 a 7. la séptima. De la 2, vemos. Bueno, aquí arriba está, desde ahí el borde superior con la segunda, ¿sí? Hasta la, cubriendo totalmente a la séptima, ¿sí? Sí. A ver, denme un segundo. Ok, entonces ahí está de la segunda a la séptima costilla. ¿Sale? Entonces, fíjense, retomamos nuestra cara anterior, no se les olvide. ¿Sale? Entonces, fíjense, tenemos por acá, ¿qué borde es este? ¿Se acuerdan? 3 bordes. Superior. Superior, ¿qué borde será este? Medial. Medial, y este el borde Lateral. 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 ¿Sí? Y borde lateral, ¿sale? Entonces, acuérdense que de acuerdo a esto, ¿cuántos ángulos teníamos? 3. Teóricamente nada más hay 2. Bueno, Bueno, no, sí. más bien, solo se describen 2, pero que teóricamente podríamos decir que hay 3, ¿no? Entonces, ¿este cuál sería? Donde se une el borde superior y el borde medial. El superior. Ángulo superior, ¿sí? Luego, ángulo Inferior. inferior, y por acá donde se encuentra la cabeza sería el ángulo Lateral. Lo lateral. superior. Lateral. El superior es este, ¿no? Sí. Pero quedaría como lateral superior, ¿no? Ajá, justo. Más lateral. Bueno, de todos modos ni lo mencionan. Entonces, fíjense, si identificamos al borde superior, ¿sí? Borde superior, acuérdense que medialmente termina ¿en dónde? La incisura. Incisura. La Subescapular. incisura escapular, ¿sí o no? Y esa incisura me servía como referencia porque yo de ahí veía el nacimiento ¿de quién? Del proceso coracoides. Del proceso coracoides, ahí lo vemos. ¿Ya vieron? Entonces ahí tenemos el proceso coracoides. Vean, nuevamente regresamos. ¿Vista qué? Lateral. 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 Entonces vean, aquí observamos más anterior al proceso coracoides. ¿Ya vieron? Tiene forma ahí como de dedo, como de pico. ¿Sí? Identificamos al coracoides. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Ok, fíjense. Entonces, esta zona que alcanzamos a observar en la vista lateral corresponde a qué parte de la escápula? La cavidad. Cavidad glenoidea. glenoidea. La cavidad glenoidea, que está en la región de su cabeza, ¿no? Y este segmento que la une al cuerpo corresponde al ¿Ese es el cuello? el cuello, ¿sí? Entonces, recuerden, por encima de la cavidad glenoidea tenemos un tubérculo que se llama Supraglenoideo. supraglenoideo y por debajo uno infraglenoideo, ¿sí o no? Luego, en la cara posterior, ¿se acuerdan? Era la que tenía superficie convexa, ¿sí o no? Sí. Sí. Superficie convexa. Y desde aquí, ¿se acuerdan? Yo veía, vean, vamos a hacer qué vista sería esta. Superior. Superior. Superior, exacto, es una vista superior, ¿ya vieron? Entonces vean cómo desde la cara
posterior, desde la superficie posterior, veo esta saliente, vean, muy pronunciada, ¿ya vieron? Aquí la veo, entonces vean, lo voy a voltear. Ahora, ¿qué vista estaría haciendo? Inferior. Inferior, entonces vean cómo ahí se está formando toda esta saliente desde la cara posterior de la escápula, ¿sí? Ahí la vemos desde la vista, ¿qué sería? Medial. 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 Entonces, ¿quién es esta saliente que se está formando entonces de esta cara posterior? ¿Quién es? La espina escapular. La espina de la escápula. Y vean, en donde termina la escápula, en donde termina propiamente la espina, ¿sí? Todavía se extiende, vean, esta porción ya no está unida como tal al borde posterior de la escápula. Entonces, esta extensión de la espina, ¿quién era? El La acromion. acromion. El acromion, ¿sí? Entonces ahí lo vemos, lo identificamos en esa vista lateral. Acuérdense, por aquí sería el acromion, entonces, por acá estaría la espina, vean, el acromion viene desde la espina, y por delante tenemos al proceso coracoides, ¿sí o no? Sí. Sí. Y ahí lo tenemos en relación con los otros huesos, ¿sí? Articulándose ahí con la cabeza del húmero y articulándose con la clavícula. Escápula. Ah, sí, perdón. Perfecto. Mira qué bien están ahí atentos. Muy bien, muy bien. Ahora, ya que tenemos entonces nuestra escápula, podemos... acuérdense, en relación con la espina, ¿qué músculos dijimos que iban a estar ahí? Súper difícil. Los Los espinos. supra e infraespinosos. Los espinosos ya los iremos revisando, pero pues se los adelanto un poquito, ¿sí? Entonces el supraespinoso, que vean ahí se está insertando por arriba de la espina, ¿sí? Y vean, ¿a dónde se va a insertar? Pasan sus fibras por debajo de ¿quién? El acromion. Del La acromion. acromion, y se dirigen a insertarse ¿en dónde? Vean, Al El tubérculo. tubérculo El mayor. tubérculo mayor. tubérculo mayor. Lo mismo con este músculo que es el Infraespinoso. 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 Vean cómo también va el tubérculo mayor, y tenemos un tercero, ¿sí? Que en este caso es el redondo menor, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí tenemos estos tres músculos insertándose en el tubérculo mayor y un único que dijimos que se insertaba en el tubérculo menor, ¿que era quién? El subescapular. El subescapular, ¿sí? Entonces, fíjense, estos músculos ya los veremos, pero aquí nada más para ver la relación de las salientes y cómo se insertan los músculos en ellas, ¿sí? Entonces, este grupo, por ejemplo, es el grupo del manguito rotador. Ya los veremos. Entonces, sí queda ahí cómo se están articulando desde la escápula hacia el húmero. ¿Sí nos vamos imaginando las salientes o no? Sí. Muy bien, ahora fíjense. Vista anterior ¿de quién? El Ahora, húmero. El húmero. del húmero, ¿sí? Entonces, a ver, quitamos los músculos primero. Entonces, observamos ahí la vista anterior del húmero, ¿sí? Cuídense, es un hueso largo, entonces nos enfocamos primero en su epífisis proximal, ¿sale? Entonces, en esta epífisis proximal, recuerden, aquí tenemos la porción redondeada que corresponde a la cabeza. Sí, ahí la vemos como pues justamente tiene la forma esférica. Y acuérdense, donde termina la cabeza, ¿qué cuello era? Anatómico. El cuello anatómico. Entonces, fíjense, por debajo de la cabeza, lateral y hacia abajo. Entonces, tenemos aquí estas dos salientes. Vean, ahí las podemos, que es una vista que sería como lateral. Vean, esta que le estoy delimitando, ¿quién será? El tubérculo mayor. El tubérculo mayor, y entonces sería el tubérculo Menor. 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 Fíjense esa zona entre los dos tubérculos que queda, que correspondería ¿a quién? Al surco intertubercular. Al surco intertubercular. Desde otra vista, vean cómo observamos justamente esa zona como hundida, ¿no? Entre los dos tubérculos. Ahí es mucho más evidente. Ya lo identificaron al tubérculo mayor, vean, súper grandote. Y el tubérculo menor. Y entre los dos, el surco intertubercular, ¿sí o no? Sí. Pues fíjense cómo los tubérculos
en dirección inferior hacia la diáfisis y esta porción proximal de la diáfisis se continúan con estas salientes alargadas. ¿Quiénes son estas? Las crestas. Los labios o crestas. Los labios o crestas humerales, ¿sí? Una cresta o labio lateral y una cresta o labio medial, ¿sí? Entonces también ya veremos los músculos, pero aquí les adelanto un poco. En esas crestas, por ejemplo, en el labio medial, ¿sí? El labio cresta medial, se va a insertar por un lado el músculo redondo mayor. Aquí ya se pusieron todos. Y también, por ejemplo, el dorsal ancho. Aquí vamos a aislar al dorsal ancho. Ya lo habíamos visto, de hecho, en dorso. Les dije, nada más va al húmero. Ya ni se preocupen a dónde, ¿no? Ahora sí nos interesa en qué zona del húmero. Entonces, por ejemplo, aquí viene el músculo dorsal ancho insertándose en el surco intertubercular y tomando pues parte del labio cresta medial, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo los labios o crestas pues sirven justamente como sitios de inserción muscular. Ahí tenemos la relación del medial. Y fíjense, si ponemos aquí al pectoral mayor, también ya lo veremos, fíjense, el pectoral mayor, ¿dónde dirían ustedes que se inserta? Vean, de acuerdo a esa vista que les estoy ofreciendo. En el labio cresta lateral. En el labio o cresta lateral, así es. Ahí vemos sus fibras, ¿no? Llegando al labio o cresta lateral, ¿sí? Sí, sí lo pueden observar en movimiento o se les traba o qué onda. No, sí se ve bien. Ok. Fíjense, otro músculo que encontramos aquí del hombro, fíjense, el deltoides. Veíamos hace rato que en la diáfisis del húmero tenía justamente ahí en la región lateral la tuberosidad, ¿qué? Deltoidea. Deltoidea, vean, ahí se está insertando el deltoides. Y vean, ¿en qué otros sitios me podrían decir que se inserta el deltoides? A ver, díganme, en esa vista, ahí lo tienen todo. ¿En dónde más se inserta el deltoides? Que serían sus inserciones, pues, proximales. En Que el la distal es en la acromion, tuberosidad. A ver, sí, perdón. perdón, en el acromion y en la porción cóncava de la clavícula. Exacto, sí, y justo, no nada más en el acromion, fíjate, ¿hasta dónde? O más A bien, la ¿desde dónde? espina. Desde la espina, vean cómo viene su porción posterior desde la espina, tiene una porción intermedia, que es la que se inserta en el acromion, en la articulación acromioclavicular, y tiene una porción anterior que justamente viene del tercio o la región lateral de la clavícula. Entonces todas sus fibras se van hacia la tuberosidad deltoidea. ¿Sí? Entonces ahí vemos justamente ese deltoides, ¿sí o no? Sí. Muy bien, y por acá, a ver, vamos a quitar algunos músculos, vamos a quitar el pectoral mayor, vamos a quitar al deltoides, y entonces, fíjense, ubicamos también músculos, por ejemplo, del brazo ya como tal, ¿sí? Quedan, por ejemplo, aquí famosísimo, ¿no? El conejillo, el bíceps braquial, se llama bíceps porque ¿cuántas cabezas tiene? 2. Dos, entonces tiene una cabeza larga y una cabeza corta, ¿sí? Entonces, la cabeza larga, por ejemplo, fíjense, a ver, relación de lo que acabamos de ver ahorita. El tendón de la cabeza larga, ¿por dónde va? A ver, díganme. Por el Porque es- surco Por el surco intertubercular. Exacto, ya vieron, va aquí por el surco intertubercular y se dirige a insertarse a dónde me dirían. A ver, déjenme quito aquí el platisma y regresamos aquí. ¿A dónde fue a insertarse? Vean. Al tubérculo. Supraglenoideo. Supraglenoideo, así es. Sí, entonces vean, todas las salientes aquí de los huesos sirven todas para inserciones musculares, ¿sí? Entonces, tubérculo supraglenoideo, ahí se está insertando justamente el tendón de la cabeza larga del bíceps. Vean, la cabeza corta, ¿dónde se inserta? ¿En qué saliente me dirían? En el coracoides. En el proceso coracoides, al igual que el músculo, por ejemplo, pectoral menor, Menor. y un músculo igual del brazo que lo veremos más adelante, que se le conoce como coraco braquial. Entonces, vean, todas las salientes, o sea, la misma conclusión, ¿no? Van a servir sobre todo para inserción muscular. Entonces, aquí tenemos hartos músculos.
¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Y ahora nos vamos hacia la epífisis distal del húmero, donde veamos. Entonces, vemos cómo en la epífisis distal viene la diáfisis y el cuerpo y se adelgaza hacia los extremos, ¿sí o no? ¿Quiénes eran estas? Las crestas supracondilias. Las crestas supracondilias. Entonces, cada una termina respectivamente en un Epicóndilo. epicóndilo. Entonces, tenemos uno medial, vean, incluso más pronunciado que el Lateral. lateral, ¿sí? Entonces, ahí vemos ese epicóndilo medial, nunca se les va a olvidar porque ahí cuando se pegan, se estimulan el radial, Nervio ulnar. el nervio cubital, antes llamado el nervio ulnar, ¿sí? Y pues les produce esta descarga que se va por la cara interna del antebrazo hasta el quinto dedo, ¿sí? Entonces, fíjense, debajo, digamos, de los epicóndilos tenemos esta zona, esta saliente que corresponde al Cóndilo. 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 Entonces tenía dos segmentos el cóndilo en la cara anterior. En la región lateral, ¿quién era este? El capítulo. Capítulo. El capítulo. Y en la región medial, ¿quién era? La tróclea. La tróclea. tróclea. Entonces, fíjense, el capítulo, ¿sí? Potencialmente, ¿con quién se va a articular? Con el radio. Con el radio, pero acuérdense, solamente se va a articular con él directamente durante la Flexión. 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 Entonces, vean, aquí está la cabeza redondeada que les decía, ¿no? Del radio cilíndrica. Entonces, durante la extensión, perdón, durante la flexión, se mete aquí parte de la cabeza del radio y justamente por eso me formaba una fosa sobre el capítulo. ¿Quién era esta fosa? Fosa radial. La fosa radial. Y fíjense, del otro lado, la tróclea se está articulando ¿con qué hueso? Vean. Con la ulna. Con la ulna. Con la ulna, ¿sí? Entonces vean cómo la ulna se articula desde aquí adelante. Esta saliente se llama proceso coronoides y durante la flexión es el que se mete justamente aquí en esa fosa coronoidea, por eso se llama así, porque se llama proceso coronoides. Y vean, si nos vamos hacia atrás, vemos esta bolita, ¿no? Que decían esta saliente del codo. ¿Quién es esta bolita? El olecrano. El olecranon, ¿sí? ¿El olecranon de qué hueso? De la La ulna. ulna. Siempre a la ulna, pues su forma es muy similar como a qué han visto, a ver a qué se les asemeja. Es una llave, ¿no? Como una llave, justamente, ¿sí? Como una llave, si alguna vez han visto cuando cambian el gas o no sé. Ajá. Sí, justo. Entonces, pues es justamente la forma, tiene como de una llave, ¿sale? Entonces, pues esta porción posterior es el olecranon, que es la saliente que observamos, que sentimos más bien en la cara posterior de nuestro codo, y que entonces vean el olecranon en dónde, qué zona ocupa en la cara posterior del húmero. La fosa olecraniana. La fosa olecraneana, justo por encima de la tróclea, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué les pareció hoy? ¿Alguna duda? No, Ninguna. todo bien. No, doctor, todo bien. Bien. Bueno, pues miren, ya se nos fue rápido, ya son 10 para las 10. Pues aquí la vamos a dejar, sale por hoy. Sí, doctor. A ver. Para la próxima clase vamos a empezar con los músculos. No es cierto, nos falta, ¿no? Región así. Pues es que miren, de hecho, o sea, para empezar con los músculos, al menos ahorita sí deberíamos ver hasta los del antebrazo, porque, bueno, es que los músculos los vamos a tener por grupos, ¿no? Entonces, usualmente, pues se ven primero los huesos para tener bien identificados, como ahorita vimos las salientes. Y una vez al tener ya las salientes bien identificadas, entonces los músculos, pues teóricamente es más sencillo, porque dices, mira, va de aquí a acá, va de esta saliente a esta saliente.
y ya lo vemos como en movimiento y decimos, pues su función es esta. Entonces, como que lo pesadito a lo mejor ahorita es conocerse los huesos y ya dominando las salientes, pues los músculos es más sencillo describir de dónde a dónde van y por lo tanto, pues deducir y entender sus funciones, ¿sale? Sí. Entonces, pues sí, vamos a ir avanzando justo con los demás huesos y con los demás músculos. Y pues bueno, no sé, nos vamos poniendo de acuerdo. No sé, imagínense ahí el 24 en la cena, pero escuchándome ahí, por qué clase de reposición. El 24, el 31 igual. El 31, ¿no? El No. 31 ahí justo. Es más, a medianoche nos echamos un Goya. Ay, no. No, por favor. Ay, No. no, dicen. Es que ustedes, es que justo, ¿no? Son la generación del Goya vergonzoso en línea. Sí. Sí. Claro. Exacto, sí, hubo muchos memes de eso. Bueno, pues de momento con esto le dejamos. Nos ponemos de acuerdo y les aviso, ¿sale? Sí, doctor. Te prometo que no va a ser el 31. No lo sé. No Es les... para manifestar un 10 en Nanato. Exacto, todo sea por el 10. Bueno, cuídense, que tengan bonita noche. Igualmente, doctor, Gracias. gracias. Gracias, Gracias. profe. Feliz año Bye. nuevo. Desde ahorita, perfecto. Hasta luego, doctor. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Bye, bye.